Hace unos días logré reducir el tiempo de carga de una aplicación de 20 segundos a tan solo 3 aproximadamente. En este video te muestro las técnicas que utilicé para lograr este objetivo. Hola, ¿qué tal a todos? Jesús Montes de nuevo aquí. En el último tweet que escribí, hablé sobre el cómo había reducido de 10 segundos a 2 aproximadamente el tiempo de carga de una aplicación. Sin embargo, lo que no platiqué es que esta aplicación antes tardaba aproximadamente 20 segundos en promedio. Lo cual, si me lo preguntan, es muchísimo tiempo para una aplicación cualquiera que sea. Los tiempos iniciales de carga son de las cosas más difíciles de mantener como estables, como mantener rápidas en todo momento en el desarrollo de tu aplicación. Sin embargo, es una de esas cosas que pueden definir si alguien quiere seguir usando o no tu aplicación. La verdad es que es muy fácil crear aplicaciones que sean lentas. No me importa el lenguaje en el que programes, el framework en el que utilices, es muy fácil crear algo que sea muy lento. Porque muchas veces no va a depender como tal de la tecnología, sino lo que hagamos con ella. Creo que este problema tiene mucho que ver con la forma en la que aprendemos. Cuando estamos aprendiendo un lenguaje o cualquier otra tecnología, nos enfocamos en eso y en crear algún feature, alguna funcionalidad con eso que acabamos de aprender. Va a ser muy distinto cuando estás tratando de hacer una de estas funcionalidades en tu máquina, en algo pequeño, en algo aislado, y poder notar al mismo tiempo que estás haciendo algo mal, algo que podría ser un cuello de botella en tu aplicación. También es algo bastante relativo. Por ejemplo, estás en una aplicación y en un mundo ideal, tu aplicación pesa, no sé, 5 kilobytes y vas a agregar una librería, una dependencia que pesa 15 kilobytes. Creo que ahí es algo preocupante porque tu dependencia es mucho más grande que tu aplicación. Quizá la mejor opción sea crear tu propio módulo de eso que necesitas de esa librería. Sin embargo, si estás en una aplicación muy grande y quieres implementar una librería de 15 kilobytes, quizá la diferencia no sea tan grande, quizá no sea algo de qué preocuparse. Las técnicas que llegué a utilizar para la mejora de esta aplicación fueron únicamente 3. Y esas técnicas la verdad es que son muy conocidas, no hay nada de magia negra aquí. Hay muchos tutoriales allá afuera que explican sobre el cómo estas técnicas usadas correctamente pueden ayudar en gran medida a que tu aplicación tenga un buen performance en la carga inicial. Las técnicas son 3: lazy loading, tree shaking y componentes dinámicos. Para demostrar la forma en la que implementé esas 3 técnicas, ya tengo creado un proyecto con muchas malas decisiones. Voy a platicar el por qué esas son malas decisiones y el por qué quizá llegaron a caer en este proyecto. Quiero decir que este no es un tutorial. Es más bien un video en el que quiero platicar el cómo fue que identifiqué estos cuellos de botella y el cómo llegué a implementar estas técnicas para la mejora de la primera carga de la aplicación. Sin más que decir, vamos a ensuciarnos las manos en el código. Les platico sobre la estructura que tiene el proyecto. Es un proyecto creado con el CLI de Angular, en el cual creé una carpeta donde creé 3 contenedores con el siguiente comando, que es generar módulo. Le dije que lo generara dentro de containers y creé estas 3 secciones: Customer, Login y Public. También le agregué estos parámetros para que de forma automática me generara todos los paths y la configuración del lazy loading. El problema que esta aplicación tiene es el siguiente. En el add module tenemos los 3 módulos que les mencioné importados dentro del módulo principal, que es app module. Esto en realidad no es necesario porque toda la definición de cada uno de estos módulos ya está de forma independiente en cada uno de sus módulos. No es necesario hacer esto. O es posible que esto haya pasado porque en algún tiempo todos los tutoriales que explicaban el cómo crear una aplicación en Angular mencionaban que si tú creas un módulo adicional, luego agregaras al app module, pero obviamente esto es únicamente cuando no estás utilizando rutas y mucho menos estás utilizando lazy loading. Otro de los problemas que tiene esta aplicación es el siguiente. Si notamos acá tenemos una carpeta que dice components, tiene 2 componentes y tiene un módulo el cual declara y exporta esos 2 componentes. Ese componente está en el add module principal, si lo vemos de este lado como un add module, pero también lo vamos a encontrar tanto en el public module como en el login module. Y sí, también va a estar en el Customer Module. Lo que entendí del porqué de esta situación es que la aplicación era tan grande que llegó un momento en el que habían tantos componentes que se prefirió crearlos todos en un solo módulo e importar este módulo en todos los otros módulos que necesitara al menos un componente de estos que ya estaban listados ahí. Esta es una de las peores decisiones que pueden hacer, guys, porque se supone que los módulos deben ser independientes. Por lo regular deben tener una única funcionalidad. No debes de meter funcionalidades diversas porque puedes caer en este tipo de problemas. Que quizá uno de tus módulos solo necesita un solo componente
y otro de los módulos necesite a lo mejor 5 de ellos. La forma correcta de hacer esto es que sean más como pensados como librerías. De esta forma no vas a tener componentes que no necesitas en tu compilación de tus módulos independientes. Sin embargo, si tú ves algo como eso en un proyecto tan grande, dirías, ok, a lo mejor es necesario. Y sería un poco difícil entender la razón de todo esto, a menos que pues platiques con todo el equipo y te empiecen a decir qué fue lo que pasó aquí. Esto es algo muy común en proyectos tan grandes porque hay muchísimas personas que le van a meter mano al código. Y las decisiones que tome cada una de ellas, pues quizá no sea lo mejor para el proyecto, pero quizás solo era lo mejor para el feature que estaban haciendo en ese momento. Y lo más difícil de identificar en ese tipo de cuestiones es que si tu tecnología no se queja de que eso que estás haciendo está mal, tú vas a creer que es algo correcto de hacer. ¿Cómo podemos identificar que algo como esto está pasando? Porque digamos que yo llego a este proyecto y reviso esta configuración y reviso la parte de las rutas. Yo diría que la parte del lazy loading debería estar funcionando. Si nos vamos aquí al proyecto, podemos ver que el único archivo que se está creando de funcionalidad es el archivo main.js. O incluso si yo me voy, no sé, a login, podemos ver que también se crea uno únicamente. No se crea los chunks para cada uno de estas secciones. Si me voy a customers, de la misma forma, solo se genera este main.js, pero no se genera los chunks necesarios para que de hecho ya están configurados acá. Para poder analizar nuestro proyecto vamos a hacer uso de una librería de NPM que se llama Webpack Bundle Analyzer. Igual es una librería que es muy conocida y de mucha utilidad. Yo ya la tengo configurada por acá. En alguna parte está aquí, Webpack Bundle Analyzer. En algún momento, bueno, aquí le digo que si no es producción, que cargue ese Bundle Analyzer. De hecho ya lo tengo abierto por acá. Voy a decirle que únicamente me muestre el archivo main.js para entender qué es lo que está pasando en este archivo. Como podemos ver, nuestro archivo app component en realidad no debería tener nada porque toda la funcionalidad está en todos los otros módulos independientes. Sin embargo, si vemos acá un poco más cerca, vamos a notar que en containers tenemos tanto todo el código de customers como de login, así como la parte pública. Incluso los componentes comunes que creamos en el módulo adicional. Y como bien sabemos, nuestra aplicación en realidad no necesita nada de eso en el app component. Nuestro app component en verdad no utiliza nada en absoluto. Si nos vamos aquí no tenemos nada. Y si nos vamos aquí solamente tenemos el router outlet porque estamos delegando al módulo de rutas que haga ese proceso de lazy loading. Entonces aquí ya encontramos uno de los problemas principales. Está cargando todo desde el app component. Y el app component, pues bueno, está definido en lo que es el app module. Allí es como ustedes pueden darse cuenta si están implementando cosas adicionales en módulos específicos. No solamente para el app module, pero incluso si ustedes sí están generando archivos chunks para los módulos independientes, podrían con esta herramienta abrir cada uno de esos chunks y ver cuál es la definición con la que están creados y así notar si hay algo como raro ahí que no se debería estar utilizando. En este caso, pues esta es de hecho uno de esos problemas. Voy a eliminar todos estos módulos porque en verdad no se necesitan. Ya está todo definido de esas configuraciones de lazy loading que tenemos por acá. Vamos a ver cómo se ve el Bundle Analyzer, que ya se están generando los 3 chunks. Módulos independientes que de hecho podemos irnos a cada uno de ellos. Vamos a notar que ya no tenemos todo el resto de los contenedores, pero sí vamos a ver que tenemos esto de acá. Ahora aquí, este es otro de los problemas que, digamos, ya no están afectando como tal al lazy loading, pero sí van a afectar mucho a la carga de tu aplicación, por lo que les mencionaba, que si un módulo solo necesita un componente, pues va a ser overkill si tú tienes todos tus componentes en un solo módulo. Y la razón por la que no se generaba los archivos de lazy loading es justo por eso, porque el compilador decía, ok, si este módulo necesita todo esto, no hay razón para generar todos los chunks adicionales, porque ya todo va a estar en este compilado inicial. Eso fue todo para lazy loading. Ahora hablemos sobre tree shaking. Esta es una de las técnicas más importantes hoy en día, porque van a ayudarte a utilizar únicamente la funcionalidad que necesitas de esa librería que estés utilizando. Ya les tengo un ejemplo de esto que es bastante básico, pero que sí les va a ayudar a entender cómo es que funciona la parte de tree shaking en librerías externas. Ok, regresemos al proyecto. Yo ya me adelanté e instalé un par de librerías que voy a utilizar para ejemplificar la parte de tree shaking. Ya instalé Moment.js e instalé otra librería que hace exactamente lo mismo o más o menos lo mismo que Moment.js y que se llama Day.js. La razón por la que elegí estas dos librerías es que si nos vamos a la página de Bundlephobia,
veremos que DJS tiene únicamente 6 kilobytes minificados y vemos por acá que tiene la opción de Tree Shakeable y adicional a eso no tiene ninguna dependencia. Por otro lado, si vemos a Moment, veremos que pesa pues muchísimo más, 231 kilobytes minificado es bastante. Sí dice que también tiene Tree Shaking. Si nos vamos aquí abajo, veremos que DJS aparece como recomendado y que es un 96% más pequeño. Bundlephobia es una gran herramienta, se les recomiendo muchísimo tanto para ver cómo funcionan las librerías que ya utilizan, los tamaños de estas, así como para ver alternativas. Y voy a abrir el archivo de App Component en el cual ya tengo importadas estas dos librerías. Voy a importar las dos, únicamente importarlas, pero si nos vamos aquí al archivo de Bundle Analyzer, veremos que en la parte de Vendors no aparece Moment en ningún lado. De hecho, si lo buscamos por acá, va a decir que no lo encuentra, como pueden ver, y voy a escribir DJS, que tampoco lo va a encontrar. Esto es porque el compilador de Angular es lo suficientemente inteligente como para decidir que no debe importar estos vendors en el archivo de vendors de Node Modules porque pues no se están utilizando, solo están siendo importados. Ok, vamos a utilizarlos y ver cómo se comporta en el Bundle Analyzer. Si nos vamos a la aplicación vemos que ahí están nuestros console logs, tiene exactamente lo mismo, bueno, o aproximadamente la hora central, que pues son cosas que podrías utilizar tanto en DJS como en Moment. Pero vámonos aquí al bundler. Vamos a abrir primero Moment. Y vemos que ocupa una gran parte de tu aplicación. Pesa aquí, dice 571 kilobytes. Y vamos a ver a DJS. Y vemos que pesa únicamente 6.43 kilobytes. Ustedes podrían argumentar, y sería muy cierto, que pues sí, Moment.js tiene mucho más funcionalidades que DJS. Sin embargo, no solamente esto tiene que ver en cuanto a funcionalidad, sino también a la forma en la que ambas librerías cargan sus dependencias o más bien sus funciones hacia la aplicación que estés utilizando. Si nos vamos a Moment nuevamente, vamos a ver que en la sección de Locale tenemos muchos archivos JavaScript, los cuales son de idiomas, pero que ni siquiera estamos utilizando. Si nos vamos aquí a la aplicación, en realidad no estamos utilizando ninguno de ellos. Quizás solamente el default, que probablemente sea inglés de Estados Unidos, pero fuera de eso no estamos utilizando nada de eso. Y como vimos, DJS no está agregando nada adicional, solamente tiene la librería principal y aún así pudimos hacer exactamente lo mismo con estas dos funciones. Deben tener mucho cuidado que si solamente están utilizando una función muy pequeña de la librería que están instalando, vean cómo se está compilando, cómo se está generando su bundle de los archivos JS para ver si en verdad tiene sentido importar esa librería o bien es mejor crear esa función ustedes mismos o ver si tiene alguna forma de implementar tree shaking. Quiero mostrarles cuál es el approach de DJS para la parte tanto de locales como si quisiéramos agregarle funcionalidad adicional. Lo primero que vamos a hacer en este código es importar dos locales para DJS, tanto español como inglés. Ok, veamos aquí en el Bundle Analyzer qué es lo que sucede. Si nos vamos aquí, vamos a ver que ya tenemos, sí, algo agregado de locale, pero solamente estamos agregando lo que estamos utilizando, no como un Moment que agregó todos los locales que tenía disponibles, cuando en realidad no hicimos nada adicional en la configuración de ninguno de los dos. Ahora veamos cómo sería el código si nosotros quisiéramos importar funcionalidad adicional con DJS. Voy a darle import, puede ser por acá DJS.extend y le voy a pasar la función que acabo de exportar. Voy a guardar. Regresemos al Bundle Analyzer y vamos a ver que solamente agregó esa funcionalidad adicional. Esto es muy importante, guys, darse cuenta qué es lo que en verdad están importando en sus librerías. Lo que deberían hacer, por ejemplo, en ese caso en específico es investigar cómo hacer que Moment sí utilice tree shaking para este tipo de cuestiones. Y así pueden ayudarle al menos al peso de la aplicación, que también influye en gran medida a la primera carga de la aplicación, porque es muy diferente si cargas 500 kilobytes, así solo cargas 8 kilobytes, como en el caso de DJS al momento de abrir por primera vez tu aplicación. Entonces sí, tree shaking definitivamente es una de esas cosas que está muy bien conocer e implementar en los proyectos, independientemente de la tecnología JavaScript que estén utilizando. Ahora voy a hablarles sobre los componentes dinámicos. Para esto no tengo código que mostrarles, pero sí les voy a explicar cuáles son los momentos en que ustedes podrían utilizarlo. Como ya vimos, Angular sí provee esta herramienta que si tu código tiene una ruta en específico, vas a poder crear un nuevo chunk especial para esa parte de tu aplicación. Sin embargo, si hay algo que quieras cargar de forma dinámica y no tiene una ruta, no la necesita o por X razón no la tiene, es ahí en donde entran los componentes dinámicos. Para esto hay dos versiones. Si estás en una versión, me parece hasta la versión 4, solo tienes la opción de lazy loading a través de cargar un componente de forma dinámica en algún view child.
Y me parece que a partir de la versión 5, no estoy muy seguro, ya tienes la opción de generar chunks para componentes específicos. Los componentes dinámicos no es algo que debas utilizar todo el tiempo, así como la parte de lazy loading no lo es. Me refiero a que los exploradores sí necesitan algo que cargar de forma inicial. Lo más importante de tu aplicación sí debe ser cargada desde el momento que la ruta abre. No cargues todo de forma lazy ni tampoco crees todo en forma de componentes dinámicos, porque esto podría incluso llegar a alentar tu aplicación. La razón por la que implementé los componentes dinámicos fue la siguiente. Imaginen este caso, tienen esta aplicación en el que un 97% de sus usuarios tiene casi siempre la misma pantalla y solamente para el porcentaje restante la pantalla cambia en algunas cuestiones. Este es un gran ejemplo de en qué momento ustedes podrían utilizar los componentes dinámicos, porque si ese componente ya lo estás cargando en ese bundle y es algo que a lo mejor esté un poco pesado y si casi nadie lo va a ver, no tiene ningún sentido de que lo cargues. Ese es uno de los ejemplos más básicos y creo que es muy fácil de comprender. Ahora bien, digamos que hay un componente que sí tiene que verlo todo el mundo, digamos el 100% de tus usuarios lo va a ver. Entonces, si ese componente va a bloquear la carga principal de alguna forma, lo mejor es, no siempre, debo de mencionar, no siempre, tienes que hacer tus propias pruebas, es que cargues todo lo que sea necesario para tu aplicación y ese módulo lo cargues de forma dinámica. Esperes a que la aplicación cargue o alguna variable que tú no necesites y entonces ya es momento de cargarlo. Hay muchísimas otras cosas en las que una aplicación podría llegar a alentarse, pero yo les platico de esta experiencia que tuve. Gracias a que implementé esas 3 técnicas en la aplicación pude reducir los tiempos de carga en gran medida. Voy a dejar todos los links de las investigaciones que estuve haciendo. Espero que para alguno de ustedes sea de ayuda y que al menos esta explicación sirva para tratar de entender en qué momentos una aplicación podría llegar a tener este tipo de problemas de rendimiento. No se esperen a tener una aplicación que tenga miles de usuarios para tratar de aprender este tipo de cosas. Estas técnicas son bien sabidas, los mismos frameworks promocionan su uso. Y bien, creo que eso es todo para este video. Espero que haya sido de tu agrado, de mucha ayuda y nos vemos en los próximos. Bye.